Vamos a compartir la grabación a los inscritos a la actividad, así que ahí ya estamos grabando. Bienvenidos a todos, muchas gracias por sumarse. En un instante comenzamos. Vamos a tomarnos un segundito solo para ya arrancar. Y comenzamos con la bienvenida. Gracias por haberse sumado en esta mañana de martes. Buenos días, gracias a los que nos saludan. A todos aquellos que quieran tener la cámara encendida, bienvenido sea para poder estar comunicados al menos desde la imagen. Y sí, los invitamos a tener el micrófono apagado para que no haya interferencia de ruido ambiente. Bueno, vamos entonces a comenzar. Bienvenidos, hoy es el encuentro 6 del ciclo Pensar e Innovar de San Andrés y vamos a hablar de sostenibilidad en los negocios. Tenemos 3 invitados en sala. Cecilia Peluso, que es CEO de Limpiolux y copresidente del Sistema B, nos va a compartir su visión sobre el estado actual de la sostenibilidad en el país y en el ámbito empresario, y su mirada acerca de la agenda de desafíos que la sostenibilidad hoy plantea. También está con nosotros Fabricio Contartese. Fabricio es argentino, pero reside en París, donde obtuvo su máster en sustentabilidad e innovación de la EC Paris, y es consultor en sustentabilidad, educación y gamificación, y facilitador del Muro del Clima en Argentina. Nos va a contar un poco sobre la agenda del cambio climático a nivel global y cómo se ha ido dando en los últimos años esta transformación de los modelos de negocios hacia la sostenibilidad. Le voy dando la bienvenida a los que se suman. Estamos recién comenzando y presentando a nuestros invitados. Por último, Greta Gaviansky, que es graduada de la Universidad de San Andrés en Comunicaciones, Product Owner en Open Art Foundation, ha coordinado los programas Blockchain y Criptoactivos en la universidad, y hoy trabaja junto con Fabricio y el equipo de educación ejecutiva en el diseño de un programa de negocios sostenibles y Climate Tech. Nos va a hablar sobre iniciativas precisamente de Climate Tech y oportunidades de aprendizaje y concientización sobre negocios sostenibles. Por supuesto está con nosotros Marta Urrúa, nuestra host en Pensar e Innovar, periodista especialista en innovación y productividad. Marta nos propone en este encuentro hacer una pausa para reflexionar sobre cómo está evolucionando la forma de hacer negocios responsables que apunten hacia una economía regenerativa. Soy Ana Salgado, directora de Diseño de Educación Ejecutiva en San Andrés, y los invito a ponerse entonces cómodos y a estar conectados por el chat, compartiendo sus preguntas y comentarios. Varios miembros del equipo de Educación Ejecutiva nos acompañan: Julieta Barrero como host, Dani Militelo, Ariel Urcona, nuestro director de Educación Ejecutiva, Sol Mollón y otros que vi ingresar, así que bienvenidos a todos. Pueden entonces, como les decía, ir dejándonos comentarios y preguntas en el chat. Luego del encuentro vamos a compartir, como les decía, un news por mail con materiales que sugiere Martina de lectura y con el link a la grabación de este encuentro. Bueno, me parece que ya se va armando el grupo, ya somos más de 40. Gracias, Martu, bienvenida y todo tuyo. Gracias, Ana. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Pensar e Innovar, este ciclo que hacemos para parar un poco en el medio de la vorágine y pensar temas importantes, temas que nos convocan, temas que nos permiten a veces movernos de la agenda coyuntural o no tanto. Me parece que el de hoy es un tema que está en el core, en el ADN de lo que tenemos que hablar de cara a lo que viene. Como les contaba Ana, y para los que llegan por primera vez a este ciclo de Pensar e Innovar, son encuentros donde intentamos pensar distintas temáticas. Hemos hablado de diversidad, hemos hablado de era híbrida, hemos hablado de qué tienen los jóvenes, las nuevas generaciones en la cabeza, hemos también trabajado la era inmersiva, nos preguntamos por el trabajo híbrido y el futuro del trabajo, y la propuesta para esta hora va a ser recorrer con 3 especialistas un término que muchos estamos tratando todavía de entender. ¿Qué es ser sostenible en el año 2023? ¿Cómo ha evolucionado este concepto? ¿Qué implica, ¿no? ¿Cuántas aristas puede tener? ¿Es lo mismo para todos nosotros? Bueno, todo eso y mucho más tendremos en nuestra agenda de hoy. Ana ha presentado muy bien a cada uno de los que nos van a acompañar, pero me gustaría darles la palabra a ellos para que también en 2 palabras puedan saludar, presentarse como ellos quieran, y luego hacemos una breve intro y nos metemos de cabeza en el tema de hoy, que tiene que ver con sostenibilidad. Así que le quiero dar la bienvenida a Cecilia Peluso. Ceci, bienvenida y gracias por sumarte a esta conversación.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer, un gusto estar acá. Muchas gracias, Martu, por la invitación y bueno, saludo a todo el panel. Lo importante es que hoy, bueno, nos podemos llevar un poquito más y como vos decías, también salir del día a día para compartir un ratito para parar la pelota, así que gracias por eso. Bueno, yo tengo 47 años, soy mamá de 2 varones adolescentes, con lo cual eso ya nos pone en un escenario complejo de la vida. Sí, soy CEO de Limpiolux. Grupo Limpiolux es una empresa de mano de obra intensiva, brindamos servicios de limpieza y mantenimiento de inicio, entre otras unidades de negocio, y es una compañía de origen familiar, soy tercera generación. La semana pasada cumplimos 57 años como sociedad anónima, y somos una compañía que lleva sus servicios a todo el país, tenemos 2.800 colaboradores, en relación de dependencia directa siempre fue así. Me uní al movimiento B en el año 2018. Un día fui a un evento de Sustainable Brands y ahí estaba el director de sostenibilidad de Crepes and Waffles, que es una empresa B colombiana, la más querida de Colombia. Y un poco contando su historia, me hizo mucho eco. La historia de él me entró no solamente por los oídos, sino en el corazón. Así que ahí empecé a entender lo que era una empresa B. Me uní al movimiento, estuve como presidente de Consejo Empresario 2 años. A partir de ahí pasé al directorio y bueno, y ahora soy copresidente del Sistema de Argentina y recientemente miembro del directorio también del Sistema Internacional. Así que bueno, eso es un poquito más de lo mío. Soy egresada de la Universidad de San Andrés, de la Casa. Ah, lo sabía. Estoy haciendo un posgrado en Gestión Estratégica de Recursos Humanos también. Así que bueno, muy contenta y muy feliz de acompañarlos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por sumarte. Cecilia, ¿qué implica ser copresidente de Sistema B en Argentina? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Bueno, a ver, primero como miembro del directorio, o sea, nuestras responsabilidades es justamente poner todos estos temas en la agenda en nuestra sociedad en Argentina, y por supuesto tenemos dos grandes ejes en este momento. Uno es levantar la vara de la conversación, ¿no? Entender cómo y por qué los conceptos de sustentabilidad tal vez hoy nos están quedando un poco cortos, y cuál es la velocidad en la que tenemos que avanzar como sociedad, como compañía, como compañías, como articulación en lo público y lo privado para traccionar justamente al cambio de reglas de juego. Así que nos hemos puesto dos conceptos muy sencillos este año: uno es levantar la vara y subir el volumen. Tan sencillos y tan complejos también al mismo tiempo. Vamos a andar esa agenda en un rato también. Bueno, le quiero dar la bienvenida formal también a Fabricio Contartese. Fabricio, bienvenido y te invito a dar unas palabras de apertura. Hola Martina, hola a todos. Bueno, gracias por estar acá, gracias por invitarme. Me llamo Fabricio Contartese, soy argentino y a los 17 años me vine a estudiar a Europa un grado en negocios y economía. Después completé 2 posgrados, uno en negocios sostenibles y otro en desarrollo sostenible más en general, del tema más público o de ley internacional. Y hoy por hoy trabajo como consultor y formador en varios proyectos, más que nada en París, pero también en Estados Unidos y Londres. Muy bien, bienvenido Fabricio, y vamos a hablar mucho con vos, vamos a ver ese recorrido, ¿no? Cuando preparábamos este encuentro, vos te hacías la pregunta, no es una cosa o la otra, es una evolución y es algo de lo que vas a compartir en unos pocos minutos. También le quiero dar la bienvenida a Greta Gawiaski. ¿Cómo estás, Greta? Bienvenida, y también unas palabras de apertura para arrancar este encuentro. Gracias, Martí. Bienvenidos a todos. Bueno, como decían, mi nombre es Greta. Me gustaría decir que me llaman así por Greta Thunberg, pero no me dan los números. Actualmente trabajo, como comentaba Ana al inicio, en Open Earth Foundation. Es una organización sin fines de lucro que se enfoca en desarrollar tecnología open source o tecnología de código abierto para proyectos relacionados con cambio climático y biodiversidad. También formo parte de Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial, donde jóvenes de distintos lugares se reúnen para trabajar en proyectos de impacto, incluido obviamente el impacto ambiental. Y soy Climate Reality Leader, que es una organización iniciada por Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, para capacitar a jóvenes a generar conciencia sobre el cambio climático. Soy coordinadora también en la universidad de los programas de blockchain y de criptoactivos, y actualmente junto a Fabricio estamos trabajando en el diseño de un nuevo programa de negocios sustentables. Bueno, muy bien, mucho vamos a andar. Ya te escuchaba y me surgían preguntas que tenía ganas de
hacerte. Así que bueno, bienvenidos a todos, esta va a ser la agenda. Recuerden, como les decía Ana, que está el chat abierto, preguntas que les vayan surgiendo para cada uno de los oradores, con Ana las vamos a curar y las vamos a tener un espacio para poder intercambiar con ellos. Algunas ideas simplemente, y desde dónde es que me aproximo yo a este tema, como en todos de Pensar e Innovar, es desde la curiosidad periodística y preguntándole a los que saben. Este año me tocó hacerme esta pregunta para muchos informes, para muchas notas. Tuve la posibilidad de conocer cuál es la actualidad a través de informes muy actuales de los últimos años de qué es ser sostenible en Latinoamérica, y les quiero compartir algunos números. Los números no son nada si no los ponemos en contexto, y por eso hoy están los especialistas para hacerlo, pero simplemente algunos números para empezar a sentir de qué se trata cuando hablamos de sostenibilidad en Latinoamérica. La sostenibilidad en Latinoamérica es un desafío, pero también una fuerza de cambio. El 39% de los líderes latinoamericanos colocan a la sustentabilidad en su lista de prioridades. ¿Por qué lo hacen? Es algo que ya nos podemos empezar a preguntar y que podemos contestar. El 56% de los líderes en Latinoamérica ven la disrupción en la cadena de suministro y la infraestructura de tecnología, un 46%, como los retos más grandes para sus organizaciones en los próximos 2-3 años. También mencionan como grandes desafíos clave los cambios en el mercado y la sostenibilidad. 45% informa que sus inversiones en sustentabilidad se van a acelerar. El crecimiento del negocio, que van a acelerar el crecimiento del negocio y que experimentan una presión más directa por la transparencia de su sustentabilidad por parte de clientes, inversionistas y gobiernos. Este tema me interesa mucho, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Qué está pasando para que este tema empiece a estar en agenda de una manera más desde el core, más desde el ADN, más desde supervivencia? Es una de las cosas que pienso y me gustaría hablar con los especialistas de hoy. Cuando mirás la agenda del CEO de Argentina, de la y de el CEO en Argentina, miren lo que dicen, ¿no? Estos informes son nuevos, tanto del Instituto de IBM junto a Oxford Economics, y por supuesto van a estar en los materiales complementarios que siempre les mandamos después de estos encuentros. Más de la mitad de los CEOs en Argentina clasifican a la sostenibilidad como principal reto para los próximos 2 o 3 años. Fuerte el número, ¿no? Porque hay otros retos. Tenemos los mercados, tenemos la ciberseguridad, tenemos la eficiencia. Fíjense qué lugar importante le dan. Pero el 60% de los CEOs argentinos informan que están implementando algunas acciones y funciones de su estrategia de sostenibilidad. Menos del 16% señala que está implementando su estrategia de sostenibilidad en toda la organización. Es decir, que se está empezando a andar este camino, pero por silos, por proyectos, por departamentos. Esto también lo podemos pensar, ¿no? Se puede avanzar así, hay que hacerlo de una manera más orgánica. 42% piensa que la sostenibilidad va a acelerar el crecimiento de las empresas. Y el 62% de los encuestados en Argentina confían en que lograrán sus objetivos de sostenibilidad. Son bastante optimistas para mi manera de mirar. Desafíos: 57% de los encuestados en la región enumeran al ROI, poco claro, ¿no? Bueno, a ver, dale, yo invierto, voy para adelante, ¿cuál es el retorno de inversión? Y acá ya me surge la pregunta, ¿tenemos que medir las mismas cosas de siempre? ¿O tenemos que ponernos creativos en qué vamos a medir, ¿no? Seguidos de la falta de insights a partir de los datos y resistencia del cliente ciudadano al cambio. Barreras tecnológicas para la implementación de la sostenibilidad, y solo el 33% dice que cuentan con los recursos humanos y las destrezas para ejecutar la estrategia de sostenibilidad, y acá entra el tema de talento, capacitación, know-how, que también los chicos nos van a ayudar a entender. ¿Se ve a la sostenibilidad como un catalizador de la transformación? ¿Sí o no? El 86% de las empresas en América Latina tiene algún tipo de estrategia de sustentabilidad, pero solo el 37% la ha implementado, ¿no? De vuelta, mucho todavía en el plano del discurso y de subirse a algo que saben que hay que estar ahí, pero ¿qué pasa en los papeles? ¿Qué pasa en los resultados? Y cómo lo están implementando las empresas latinoamericanas. 72% de las empresas en la región han establecido un objetivo de 0 emisiones de carbono, pero para muchas de estas organizaciones existe una brecha entre el establecer los objetivos y tomar las acciones. Conozco muchísimas compañías de Argentina que están en este camino, algunas más adelante, algunas más atrás,
algunas con metas ambiciosas del año 2025, otras hacia el 2030. ¿Cómo se está trabajando esto? Lo podemos también andar. 60% de las organizaciones encuestadas ven a la sustentabilidad ambiental como una de sus principales prioridades a futuro, frente al 38% que lo menciona en la actualidad. Consumidores. ¿Qué pasa con los consumidores? ¿Es verdad que presionan tanto? ¿Es verdad que los centennials están cambiando sus compras hacia compañías más responsables? ¿Es verdad que se exige otro tipo de capitalismo a la hora de elegir productos, servicios, experiencias? Los consumidores motivados por un propósito, que eligen productos y marcas en función de sus valores como la sostenibilidad, son ahora el segmento más grande de consumidores encuestados, 44%. El 62% de los encuestados está dispuesto a cambiar sus hábitos de compra para reducir el impacto ambiental, frente al 57% de hace 2 años. Miren ese incremento del 5%. La mitad de los encuestados dicen que está dispuesto a pagar una prima promedio del 70% por la sostenibilidad. Esto es aproximadamente el doble de la prima del año 2022. Sin embargo, existe una brecha entre la intención y la acción. Solo el 31% de los encuestados dice que los productos sostenibles constituyeron la mayor parte de la totalidad de su última compra. ¿Cuántos temas, ¿no?, que se empiezan a abrir cuando empezamos a pensar estos números y lo que hay atrás de todos ellos? Hace varios meses, y luego de visitar a muchas de estas compañías y empezar a darme cuenta que el concepto de sostenibilidad estaba evolucionando, que había cambiando, que no tenía mucho que ver con lo que yo había aprendido allá por el año 99, 2000, cuando empecé a ver acciones de las compañías de responsabilidad social empresaria, de una filantropía muy ligada al asistencialismo, y empecé a ver esa evolución del concepto, y es lo que traté de investigar para este informe que hicimos para el suplemento de negocios del diario La Nación. Y ahí, a través de muchas compañías y voces, es que entendí la multiplicidad de aristas que tiene este concepto, la multiplicidad de estadios en los que estamos en Argentina, y también los distintos momentos que tienen las industrias. No es lo mismo en qué industria se esté llevando esta mirada a cabo. Entonces, algunas de las cosas que me gustaría que hoy conversemos y que vamos a conversar con nuestros expertos, tiene que ver con esto, ¿no? Hay una multiplicidad de ideas de lo que significa ser sostenible. Creo que hay un tema con el concepto que todavía tenemos que andar para ponernos de acuerdo. Me interesa entender los incentivos para ir hacia ahí. ¿Cuál es el rol de los consumidores, de los empleados, de los inversionistas, del gobierno para que todo esto ocurra? ¿Cuál es el estado de la cuestión? Un poquito recién hicimos un resumen a través de los números. ¿Qué pasa con el greenwashing? Un concepto que tiene que ver con, bueno, acá estoy siendo sustentable, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver con una comunicación con propósito y real de lo que estamos haciendo y no simplemente una acción de marketing de lo que deberíamos estar haciendo? Y cómo dar los primeros pasos. Seguramente muchos de los que vinieron acá hoy a esta charla y están invirtiendo esta horita y pico con nosotros es porque están interesados, ¿no?, en entender cómo podemos ser más sustentables en cada uno de nuestros roles, en cada uno de nuestros puestos. Así que con esta pequeña introducción vamos a escuchar a quienes saben para poder pensar este concepto, y me gustaría arrancar con Fabricio, que nos va a ayudar a entender esta evolución, porque si hoy estamos hablando de sostenibilidad, no fue siempre así. Hace 5, 6, 10 años era distinto, y hace 20 también, y con él vamos a hacer un pequeño recorrido para entender dónde estamos parados hoy. Así que, Fabricio, te escuchamos y más que interesada en entender esa evolución. Muchas gracias, Martina, por realmente una excelente introducción. Todos esos números son súper válidos y súper importantes en la práctica. Como decías vos, yo quiero traer un poco el contexto, o por lo menos mi interpretación de contexto, porque me diste un desafío muy grande, que fue no decirme exactamente de qué hablar, así que me lo tomé a pecho y voy a hablar de lo más genérico posible. Que para mí es qué son los negocios sostenibles y por qué existen, ¿no? Pero mientras me hacía esa pregunta a mí mismo para después compartirla, me di cuenta que me faltaba entender qué eran los negocios y para qué existen los negocios y de dónde vienen, ¿no?, en general. Y
con un poco de tiempo llegué a la primera empresa de la historia, que es la United Indian Trading Company, que es una empresa que se fundó en el 1600 en Holanda. Y les explico por qué pasó esto, porque la gente que la fundó eran mercaderes, ¿no? Eran gente que movía bienes de un lado para el otro. Esta gente era generalmente adinerada, aristocrática, pero tenían casi todo su capital en barcos, ¿no? Entonces, como pasó por toda la historia hasta ese momento, cuando alguien perdió un barco en una tormenta o perdía el barco por un ataque de piratas, por ejemplo, perdía casi todo su capital. Y muchas veces las familias que no eran adineradas suficientemente como para pasar ese problema, caían en la ruina. Entonces fueron muy inteligentes y dijeron, bueno, en vez de hacer que cada uno tiene su barco o su pequeña flota, ¿por qué no creamos una institución ficticia donde ponemos todos nuestros barcos juntos y entonces cuando se cae un barco por lo que sea, en vez de perder el 100% de nuestro capital, perdemos una pequeña parte, ¿no? Imaginando que son 10 mercantes, tienen 10 barcos, cada uno pierde un 10% del barco en vez de perder, en vez de que uno solo pierda todo lo que tiene. Y bueno, me pareció súper interesante porque, aunque obviamente las empresas cambiaron mucho desde ese momento, el principio de base no cambió tanto, que es que las empresas o hacer negocios en general viene de una combinación entre generar valor, ¿no? Que quizás en los barcos puede ser eficiencia, dividirse al mercado, decir, bueno, vos tenés India, vos tenés China, eh, y todo lo que implica la colaboración entre diferentes personas, y al mismo tiempo reducir riesgos. Y ahora, dentro de poquito, va a quedar claro por qué, pero antes mencionar lo fundamental que me parece que es lo bien que funciona este sistema, ¿no? Acá tenemos un gráfico de PIB por cápita desde el año 1, que bueno, se estima un poco, hasta el 2018, y vemos que algo pasó en el año 1600 con el capitalismo, con después, obviamente, la revolución industrial, que nuestra riqueza per cápita mundial creció muchísimo. Y para no ser tampoco no estar focalizados solamente en el PBI, que es una medida como tantas otras, se puede también hablar de esperanza de vida, que se duplicó después de este periodo, el alfabetismo que casi subió 8 veces, pobreza extrema que se dividió, fertilidad por mujer, que bueno, aunque no sea una medida muy importante en sí, o sea, tener más o menos hijos no cambia tanto, pero significa que la mortalidad infantil, por ejemplo, bajó muchísimo, o sí, la gente quizás puso más atención y creó más valor con menos gente, ¿no? Pero bueno, la pregunta principal para cambiar de este mindset genérico a los negocios sostenibles, creo que no es si avanzamos o si los negocios tradicionales sirven, sino cómo avanzamos. Y simplificando mucho, tenemos para mí 3 conceptos claros, que es que crecimos en base a combustibles fósiles, ¿no? Carbón al principio, petróleo, más que nada ahora, gas natural. Crecimos linealmente, si queremos el ejemplo del plástico, extraemos los minerales de la tierra, los procesamos y después creamos desechos, ¿no? Que antes de esta producción no existían los desechos en la naturaleza. Y crecimos también dejando a personas atrás. Esto existió también antes, pero no lo solucionamos todavía. Y estos son 3 enormes temas que la sostenibilidad nos ayuda a luchar contra, a intervenir. Si se imaginan el valor económico y social de estos problemas, como el cambio climático, de esto que causó el problema inicial, ¿no? El cambio climático, si pensamos en el plástico, el colapso de la biodiversidad o la desigualdad, todo esto tiene mucho detrimento y si se solucionaran traerían mucho más beneficio. Y esto es lo que argumenta Larry Fink, que no sé si muchos conocen al personaje o hasta a su empresa, BlackRock, es
se puede argumentar que es la empresa más grande del mundo. Es una inversora, maneja activos por creo que 9 billones de dólares. Billones, no 1.000 millones, sino miles de millones. Si BlackRock fuera un país, en términos de PBI, sería el tercer país más grande del mundo, después de Estados Unidos, China, tendría BlackRock, después Alemania, Japón, Alemania, Inglaterra. Pero el punto es que este tipo que algo entiende, se podría decir, dice, no nos centramos en nuestra gestión de activos en la sostenibilidad porque seamos ecologistas, no somos activistas, sino porque somos capitalistas y fiduciarios a nuestros clientes. O sea, no es solamente que está bien hacer sostenibilidad, sino que hoy por hoy es una de las maneras más importantes y más fuertes, más pujantes, de responder a los intereses de los negocios. Y ahora volvemos un poco al principio inicial, que es hacer negocios, es generar valor y reducir riesgos. Bueno, haciendo negocios sostenibles, estás generando valor, solucionando estos problemas que crean más valor en sí, y reduciendo riesgos, por ejemplo, el riesgo de reputación, que puede haber pasado con Volkswagen cuando se descubrieron que estaban emitiendo más de lo que anunciaban, perdieron 50% de la evaluación en una semana. Y riesgos también de cadena de valor, por ejemplo, cuando vos haces negocios sosteniblemente, quizás acá Cecilia nos puede dar ejemplos prácticos y que vivió ella misma, tenés que crear una red, una comunidad de suppliers, ¿no? de proveedores muy fuerte, y también tenés que crear un montón de contacto con tus clientes. Es todo un sistema que funciona mucho mejor. Y ahora quizás repito un poco los puntos que habías dicho vos, Martina, de otra manera. Hay realmente una oportunidad enorme para los negocios en la sostenibilidad. En sí, la manera más fácil de crear recursos siendo sostenible es haciendo eficiencia de recursos, porque tenés menos desperdicio. Por ejemplo, si vos usas menos plástico en la botella, no solo es mejor para las tortugas, sino que tenés menos insumos de plástico. Tenés un Green Premium, como mencionaste, que dependiendo del país y del sector puede ir de 15 a 150%, o sea que la gente está dispuesta a pagar de 15 a 150% más por cada producto. Atracción y retención de talento. Acá hay números sobre los millennials, que es la gente que hoy tiene entre 28 y 35, 40 años, y dice que el 81% prefieren trabajar por empresas con agendas ESG o sostenibles. Y más todavía van a ser cuando salgan los números de mi generación o de generaciones más jóvenes. Si alguien tiene contacto con gente que hoy tiene entre 18 y 25 años, pregúntenle qué piensan de la sostenibilidad y se van a dar cuenta muy fácilmente que es importante. Y bueno, después, como decía, protección de la imagen y resiliencia de la comunidad. Por poner una cifra más, que seguramente ahora nos sobran, el Banco Mundial estima que en total, en mercados emergentes solamente, o sea, excluyendo Estados Unidos, Europa, hay una oportunidad de 23 billones de dólares para generarse, que saqué una cuenta bastante argentina que es más o menos unas 98 veces el tamaño de Mercado Libre, la empresa más grande argentina. Y nada, me parecía interesante entender y pensar que puede haber otras 100 empresas del tamaño de Mercado Libre solucionando problemas ambientales y sociales, y nada, solamente mercados emergentes. Así que nada, después podemos ir con otros temas más específicos si quieren, pero esta era mi introducción. Buenísimo, Fabricio, muchísimas gracias. Se me ocurren un montón de cosas. Me gustaría que nos expliques esa evolución, ¿no? Creo que la has mostrado, te fuiste hasta la primera empresa y llegamos hasta hoy. ¿Cómo vos ves esto que marcás como una evolución y no filantropía o estrategia vital? ¿Vos crees que ha evolucionado el concepto? Seguramente la evolución en ese caso es de los negocios sostenibles en sí, que se podría decir que
vienen del concepto de filantropía totalmente, y de estos proyectos un poco faraónicos, donde decimos, bueno, hice millones y millones en esta empresa, pero soy una buena persona, así que creo esta fundación para salvar a los chicos en África. Y eso empezó, y seguramente está bien, no es algo que no funcione, tiene su rol, como son las ONG, pero los primeros que se dieron cuenta que esto podía ser un punto fuerte para las empresas, yo creo que fueron la gente del departamento de marketing, que dijeron, che, esto no es solamente algo bueno para el alma, sino que vende, puede generar valor. Y ahí empezaron a hacer publicidades alrededor del concepto de sostenibilidad, que muy rápidamente se transformó en problema, y ahí entramos en el concepto de greenwashing, porque la gente, algunas empresas, y diría la mayoría que hacía sostenibilidad hace más de 15 años, decía cosas que o no tenían sentido, no sé, somos sostenibles o somos bio, sin que eso signifique nada, o exageraba el impacto que tenían de alguna manera. Y de ahí pasó un poco de la sostenibilidad por fuerza del público y del campo en sí, a la tercera etapa, que creo que es la del producto, donde, bueno, no solamente hacemos marketing, pero we walk the talk, ¿no? Hacemos lo que estamos diciendo que queremos hacer. Y ahí empezó una etapa muy importante, que es la de la integración de la cadena de valor. De vuelta, que para yo hacer un shampoo con menos plástico o con plástico mejor, tengo que hacer que mi proveedor de plástico me cree mejor plástico. Y ellos al mismo tiempo van a pedirle al que extrae de cambiar cosas. Claro. Y es toda una cadena que es como un ciclo virtuoso. Y bueno, lo último que ahora estamos tratando de desarrollar, y por eso y es el tema principal del máster, del programa abierto que estamos haciendo con Greta, es el cambio de modelo de negocio. Es decir, bueno, quizás en vez de vender botellas de plástico para vender shampoo, podemos recargar botellas de aluminio, o podemos hacer que no sean más líquidas, sino que sean shampoo en barra sólidos, ¿no? Y eso cambia radicalmente lo que está haciendo la empresa, pero trae también muchísimas más oportunidades y innovación, me parece. Buenísimo. Te escuchaba y me hiciste acordar a una frase que me dijo el CEO de Salesforce, Mark Benioff, el cofundador, que es: los negocios desde los valores generan valor. Y tiene toda una estrategia, ¿no? Donde muestra cómo es que lo hacen, y que había sido una de las principales voces en uno de los últimos foros de Davos con respecto al nuevo capitalismo y esto de generar valor. Y él decía que había que pasar, como CEOs y líderes, del concepto de responsabilidad social empresaria al de activismo social empresario, ¿no? Él decía que había que levantar las banderas y que realmente no hacerlo porque era RCE, sino que había que y muestra varios ejemplos, de hecho, en su libro Trailblazer, de cómo es que levanta esas banderas y se compromete con distintos temas. Gracias, Fabricio, por esta intro espectacular. Me gustaría sumar a la conversación a Cecilia. Mucho de tu día a día, Cecilia, tiene que ver con andar este camino con las compañías, que imagino que están en distintos estadios. Entonces me gustaría empezar a que nos hagas entender qué es ser sostenible hoy en los negocios, ¿no? ¿Cómo trabajás vos con las compañías para que puedan andar ese camino de compañía B? Sí. Bueno, a ver, desde mi rol no acompaño directamente, o sea, hay todo un equipo ejecutivo que lo hace, por supuesto, pero quería arrancar respecto al concepto que traías de activismo social y responsable. Nosotros en Sistema U utilizamos un concepto que es el activismo empático, ¿no? Y un poco Fabricio hablaba de que las empresas definitivamente, como fuerza de mercado, necesitamos encontrar esa ganancia económica, porque es como el aire que respiramos, y que muchas veces encontramos en la figura de las fundaciones el cómo ser buena persona o cómo, digamos, hacerle bien a la sociedad, y un poco Sistema B surge a partir de esa necesidad, ¿no? De cómo integrar
la importancia de hacer un buen negocio haciendo bien las cosas, ¿no? Que no da lo mismo hacerlo bien que hacerlo dañando al planeta o dañando a la sociedad. Y un poco esto, ahí lo uno con el concepto de sostenibilidad, que definitivamente yo creo que es un concepto que fue evolucionando de manera constante, pero no en soledad, sino a la par en la que nuestra conciencia como sociedad también fue transformándose, entendiendo cuáles son esos desafíos que abordamos como humanidad. En los últimos años se instaló esta idea de que lo económico ya no es la única medida de éxito. Empezamos a hablar de triple impacto, que es nada más y nada menos que integrar el concepto de desempeño económico, social y ambiental. Creo que el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, por supuesto, también trajo una nueva forma de conciencia respecto de esta responsabilidad compartida, y también la necesidad de empezar a colaborar entre naciones, ¿no? Entre países, porque obviamente cada uno tiene su idiosincrasia y su propia sociedad, pero también creo que ese concepto de colaboración entre países fue evolucionando también, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos en esta situación de urgencia planetaria y el concepto de sustentabilidad nos empieza a quedar corto. Por eso en Sistema B empezamos a hablar de regeneración. Y este es un concepto también que empezó a surgir y que, bueno, o sea, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de regeneración? Entonces, la regeneración incluye no solamente el concepto de triple impacto, es decir, lo social, lo ambiental y lo económico, sino también integra la cultura, la ética y los valores. Entonces hablamos de sistemas que no solo sean sostenibles, sino que además sean capaces de restaurar y regenerar los recursos naturales y sociales que fueron dañados a través de todos estos años. Venimos de una vieja economía, de una economía extractivista, y bueno, nos encontramos en esta situación. Entonces, cuando hablamos de regeneración, no solo hablamos de no hacer daño, sino de restaurar y regenerar, lo digo nuevamente, los recursos naturales y sociales. Y para las empresas, este concepto de regeneración es un concepto que ayuda y empuja a innovar nuevos modelos de negocio. Y esos nuevos modelos de negocio se gestan en soluciones a estos desafíos sociales y ambientales que atravesamos. Y hacemos que esto pueda materializarse también, como decía Fabricio, en valor para las personas y el planeta. Y cómo se llega a esto, ¿no? O sea, primero no lo hacemos solos. Por otro lado, creo que hay un valor en la conversación que también creo que fue transformándose y fuimos evolucionando en cómo podemos llevar las acciones a la práctica a través de conversaciones que ya no giren en torno a no hacerle daño al planeta, sino entender que nosotros mismos somos parte del problema y que tenemos la responsabilidad de ser parte de la solución, utilizando a las empresas, la fuerza del mercado, para co-crear esta nueva economía, equitativa, inclusiva y regenerativa. Cecilia, te escuchaba y pensaba en que me es muy novedoso pensar la regeneración también desde lo social, ¿no? Uno podría pensar, bueno, en la sostenibilidad, la economía regenerativa, si una compañía hizo tal cosa, se compromete a plantar otros 1000 árboles, entonces está, ¿no?, comprometiéndose a regenerar. Pero ¿qué pasa con el tejido social? ¿Quiénes han quedado en el camino, no? Me resonaba cómo hoy los planes o los departamentos de diversidad están adentro, por ejemplo, de lo que es el concepto de sostenibilidad. Quienes no han tenido voz a lo largo de todos estos años. Entonces, el concepto empieza a ser mucho más amplio de lo que muchos que pensamos los últimos tiempos que era. Sí, totalmente. Bueno, el tema social, y acá no puedo dejar de contar un poco cómo nosotros, desde nuestro modelo de negocio, generamos impacto social. A ver, hoy Fabricio hablaba de la desigualdad, de la pobreza, y particularmente en el contexto macroeconómico de Argentina. O sea, nosotros con cada crisis se profundiza aún más la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Entonces, generar modelos de negocio de impacto social que incluyan en nuestras organizaciones a personas
que vengan de esa situación, con barreras al empleo, es una decisión, digamos, que implica que toda la organización trabaja en función del desempeño personal y profesional de las personas. Y que eso tal vez no viene, digamos, desde una voluntad de hacer un bien sino que ya forma parte de la estrategia, Claro. y esa estrategia, o sea, se vuelve transversal en la compañía, es decir, la formación, la motivación, el acompañamiento, el entender cuál es la realidad de esas personas y cuáles son sus necesidades, genera que en esa estrategia se puedan desprender procesos y planificaciones que respondan a ese objetivo. Lo mismo, por ejemplo, a Fabricio hablaba de la integración en la cadena de valor. Sí. Creo que las empresas hoy tenemos una enorme oportunidad de trabajar con proveedores, por ejemplo, de la economía social, y se está haciendo muchísimo en la articulación pública con ese tema, ¿no? Pensar en la articulación no solo desde la expectativa de las empresas de cómo un proveedor debe cumplir para formar parte de nuestra cadena de valor, sino también abrirnos a cuáles son las necesidades y qué acompañamiento necesitan esos emprendimientos para poder superarse, para ser sostenibles, qué formación, qué flexibilidad podemos darle, cómo podemos, digamos, incorporarlos a nuestra cadena de valor con cierta flexibilidad. Y después está el tema de la inversión, ¿no? La inversión en recursos. Generar impacto social obviamente también requiere inversión en recursos. Y eso también forma parte de una decisión. O sea, generar buenos negocios también requiere de una mirada, de una revisión sostenible, pero con una misma convicción, que hay una única manera de hacer negocios si queremos ser parte de esa regeneración de las sociedades y el planeta. Cecilia, ¿y cómo estamos en el país? Muchas veces llevo estos temas, no sé, a algunas mesas con ejecutivos y es fácil decir, bueno, pero estamos con cosas más urgentes acá, ¿no? Es una conversación que se entiende como de supervivencia, de ADN, que es el futuro que las empresas deben caminar sí o sí. ¿Cómo estamos en Argentina con este concepto? Bueno, a ver, en Argentina siempre estamos en lo urgente, siempre estamos en el contexto de incertidumbre, volátil, o sea, no voy a repetir cosas con las que nos encontramos todos los días, pero definitivamente yo creo que en los últimos años vimos este aumento de conciencia también en Argentina, y en acción por parte de las empresas y los gobiernos, y también de las personas, ¿no? En el rol de consumidores, como decíamos hace un ratito, y sobre sus propias expectativas. Mira, hay un estudio que se hace a CEOs, vos que mencionabas un poco los números hace un ratito, que hace Accenture con Pacto Mundial de Naciones Unidas, y en el 98% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la sostenibilidad es fundamental desde su rol, y este es un sentimiento, una percepción que creció 15% en los últimos 10 años del estudio. Entonces, ¿de qué se desprende? Que las decisiones de los altos puestos ejecutivos, o sea, hoy están viendo la sostenibilidad integrada a la base que significa protegerse de esa inestabilidad que vivimos en Argentina. Es decir, que hoy los CEOs estamos terminando de entender que tener estos conceptos como parte de una estrategia transversal genera cuidar la acción de la compañía. Y entonces, por acción o reacción, hoy se está integrando a la agenda. Y yo estoy viendo, digamos, que ese cambio se está dando. Claro. En Argentina, desde el movimiento B, y te cuento nada más, solamente una evidencia del tema de la certificación. O sea, Sistema B está en Argentina del año 2012. Hasta el año 2020 se certificaron 100 empresas en Argentina. Hoy, 2 años y medio después, 3 años después, esto aumentó al doble. O sea, hoy somos 200 empresas B en Argentina. Una gran aceleración en los últimos años. Ahí ves como el interés en medirse y en gestionar, claro, el impacto que generan. Sí. Y no se está viendo ya como el gasto que quizás se veía, sino como una estrategia de supervivencia, ¿no? Definitivamente para ir hacia adelante. Definitivamente, sí. Voy a seguir
con la tercera invitada de hoy, vamos a volver a Cecilia, Dale, que también tiene un montón de preguntas, y los invitamos por favor a todos los asistentes que si tienen ganas de hacerle alguna pregunta a los oradores, por favor la compartan a través del chat y vamos a ir levantándolas. Greta, me gustaría ingresar con vos a un concepto que me es bastante ajeno, que tiene que ver con la tecnología y el clima, cómo se trabaja, en qué estado estamos y qué estás viendo en la región, que creo que debe ser bastante incipiente por nuestra región, pero ¿qué es lo que estamos viendo en Climate Tech? Sí, genial. A ver, yo ingresé al mundo de cambio climático y sostenibilidad más desde el lado de la tecnología, que era mi background previo. Entonces me gusta entender cómo la tecnología puede impactar en todo esto, ¿no? Y de qué forma puede ayudarnos principalmente. Surge este nuevo nombre que cada vez van a escuchar más, seguramente, que es esto de Climate Tech o Climate Tech, si queremos volver un poco más en español. Es así como se denomina la industria que utiliza la tecnología, ya sea software o hardware, para resolver problemáticas relacionadas con el cambio climático. Ya sea, digamos, cambio climático pensado como carbono, pero también como otros aspectos relacionados, ¿no? La sostenibilidad en general, la biodiversidad, etcétera, ¿no? Como es un mundo súper complejo, hoy en día englobamos todo como sostenibilidad, pero cuando uno empieza a desglosar se da cuenta que hay muchos como submundos dentro de esto de la sostenibilidad. Esta industria Climate Tech está en una etapa muy nueva, muy incipiente, y por eso no está todavía desglosada, pero ya empiezan a aparecer estas subindustrias, incluso en lo que es tecnología, seguramente van a escuchar de Clean Tech, que es como tecnología limpia, que es la que hace más referencia a las energías renovables, o Carbon Tech, más enfocado en lo que es carbono en particular. Pero un poco cómo surge todo esto. El cambio climático, como ya sabemos, es un problema global y es un problema urgente. Y probar las mismas soluciones que venimos utilizando históricamente ya no es suficiente, ya no nos están dando el resultado que necesitamos en la velocidad que estamos necesitando. Y es ahí donde aparece la tecnología con un rol interesante, ¿no? Como una nueva herramienta que nos puede ayudar a generar soluciones con mayor escala, con mayor eficiencia y mayor exponencialidad, ¿no? La tecnología tiene esta característica de poder generar este crecimiento exponencial y claramente lo necesitamos para resolver este problema del cambio climático. Me gusta pensar que esta tecnología de Climate Tech está en una primera fase, está todavía como recién empezando a aparecer, probablemente muchos de nosotros quizás ni escuchamos este término hasta ahora, pero si pensamos un momento, el cambio climático ya es una realidad, ya lo vemos en las noticias, lo vemos en nuestro día a día, y va a tener cada vez más fuerza, ya sea en nuestra realidad, ¿no? Sequías, incendios forestales, etcétera, en el clima en general, pero también cada vez va a ir cobrando más fuerza en lo que es la agenda global. Queramos o no, va a ser necesario, y probablemente esto surja más pronto de lo que esperamos. Y a medida que empiezan a surgir estas regulaciones políticas, y que las empresas empiezan a ponerse sus propios compromisos, ¿no? De quiero ser carbono neutral para el 2050 o para el 2030, empiezan a surgir estas necesidades, y son demandas de una solución, ¿no? O sea, si hay regulaciones, si hay empresas que están queriendo generar estos compromisos, bueno, van a necesitar alguien que les ofrezca soluciones. Pues las empresas no van a quizás convertir su modelo de negocio, y tampoco según las regulaciones. Entonces va a haber cada vez más demanda para esta industria, estas soluciones van a ir creciendo cada vez más, y es por eso que suelo estar muy convencida de que Climate Tech va a ser una de las principales industrias en muy poco tiempo, ¿no? Es como, para mí va a ser quizás la petrolera del futuro, pensando de una forma muy positiva. Y la realidad, como fueron nombrando un poco el resto de los speakers, no porque seamos buenas personas, no porque queramos salvar el mundo, sino porque va a haber una necesidad, por un lado, de supervivencia, pero también va a haber una conveniencia económica, ¿no? Si las empresas están necesitando ser carbono neutral, van a tener que comprarle a alguien o pagarle a alguien para que absorba ese carbono, ¿no? Ahí va a haber una necesidad de negocio muy grande, y donde hay necesidades hay negocios, y creo que desde ese lugar es que va a ir creciendo mucho esta industria. Y quizás estuve hablando mucho de la industria queda medio como en el aire, quería bajar un poco a concretos ejemplos de qué tipo de proyectos son estos proyectos Climate Tech. Acá el primer ejemplo más obvio, que más escuchamos, son las energías renovables. No nos olvidemos que esto también es una tecnología, quizás uno piensa más en software, pero en lo que es hardware
energías renovables definitivamente es una tecnología, y acá hay un montón de oportunidades, subcategorías, desde digamos, la generación de energía en sí, pero las baterías para guardar esta energía, vehículos eléctricos, ¿no? Como cada vez más escuchamos de autos eléctricos o colectivos eléctricos, espacios de carga, etcétera, ¿no? Como todo lo que es energías renovables es un mundo inmenso, y por eso también les contaba que ya tiene hasta su propio nombre de Cleantech. Pero después, si pensamos otras tecnologías que solemos escuchar o que están más en el día a día, estamos en data science o big data, si es que se sigue usando ese término, no estoy segura, aplicada a los datos climáticos, por ejemplo. Como se suele decir, no podemos manejar lo que no podemos medir. Entonces es fundamental lograr recopilar datos climáticos de diversos tipos, ya sea emisiones de carbono, absorción de carbono, datos de biodiversidad, y etcétera, para luego transformar y visualizar esos datos para generar insights y poder pasar a la acción, ¿no? Entonces aquí empiezan a aparecer tecnologías como Internet de las Cosas, imágenes satelitales, drones, distintos tipos de tecnología para generar estos datos. Y una vez que tenemos esos datos, ahí de repente aparece la inteligencia artificial, que ahora también está muy de moda, como término, que también nos puede ayudar a ya sea procesar estos datos, y a partir de procesar esos datos generar más eficiencia. Por ejemplo, si pensamos en procesos de logística o distintos procesos en general de producción, nos puede permitir, a través de la inteligencia artificial, si logramos eficientizar los procesos, podemos generar un ahorro energético y a partir de ahí generar un ahorro de emisiones de carbono, por ejemplo. Otro espacio que me resulta súper interesante para seguir, para mí es de lo más nuevo, novedoso que se está escuchando, es el tema de carbon removal o remoción de carbono, que es esta idea de sacar el carbono que hoy está en la atmósfera, que fuimos emitiendo durante tantos años, y ponerlo en otro lugar, ¿no? Absorberlo de algún modo. Y aquí, si bien obviamente hemos escuchado históricamente que están los árboles o todas las soluciones basadas en la naturaleza, empiezan a surgir nuevas tecnologías como lo que se llama DAC o Direct Air Capture, que es tecnología más de tipo hardware, que absorbe carbono que está en el aire y lo vuelve algo sólido. Se suele como mineralizar en rocas, se guarda abajo de la tierra, entonces ese carbono que hoy en día estaba generando el cambio climático se absorbe y se guarda en algún lugar seguro para que no vuelva a salir. Este tipo de tecnologías van a ser fundamentales en los próximos años, no solamente porque vamos a seguir probablemente generando emisiones por un tiempo más, sino también porque todo lo que hemos emitido de carbono en el pasado sigue ahí en la atmósfera y sigue generando este cambio climático que vemos en el día a día. Y bueno, quizás como cierre de ejemplos, y quizás para sorpresa de muchos, cuando se habla de esto de cambio climático, también una de las tecnologías que aparece mucho es blockchain. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el rol de blockchain en todo esto? Sí, bueno, blockchain, y también haciendo referencia, yo venía de realizar estos programas de blockchain y de criptoactivos dentro de la universidad, y quizás para muchos puede sonar un poco contradictorio con el tema de negocios sustentables. Sin embargo, eso es digamos, una confusión muy común, quizás que surge de unos tweets que generó Elon Musk, siempre generando polémica con sus tweets. Él escribió hace un tiempo que Tesla iba a dejar de utilizar Bitcoin por el consumo energético, y esto es real, ¿no? La red de Bitcoin consume para funcionar la misma cantidad de energía que consume Argentina, como un país como Argentina. Entonces las transacciones de Bitcoin sí, consumen mucha energía, pero sin embargo hay que hacer una diferencia, que blockchain no es Bitcoin, ¿no? Bitcoin es un ejemplo de blockchain, pero hay muchos otros tipos de blockchain que no son Bitcoin, y que han empezado a evolucionar y surgir nuevas soluciones que son mucho más eficientes desde un punto de vista de uso energético. Hay un montón de ejemplos: Cardano, Solana, Polygon, incluso el más interesante últimamente es Ethereum, que a partir del año pasado dejó atrás el modelo de prueba de trabajo, que es el que utiliza Bitcoin, y ahora ellos dicen que empezaron a partir de este cambio de cómo funciona la tecnología, según ellos pasaron a consumir el 99% menos de energía de lo que utilizaban antes, que era más cercano a Bitcoin. Entonces, desde ese lugar, blockchain no solamente consume, digamos, quizás una tipo de energía, una cantidad de energía similar a otras tecnologías,
pero también puede traer un montón de otros beneficios, ¿no? Desde blockchain como herramienta de coordinación global para un problema que es global como es el cambio climático, ¿no? La coordinación entre los distintos países, los distintos actores, dónde están los incentivos. Blockchain trae muchas herramientas desde ese lugar, transparencia, trazabilidad en créditos de carbono, por ejemplo, o la trazabilidad y la mutabilidad de la información en lo que es la trazabilidad de una cadena de valor de un producto, la posibilidad de tokenizar activos de la naturaleza para poder generar valor, y bueno, todos los nuevos mecanismos que trae cripto, ¿no? Mecanismos de financiamiento que trae cripto, que pueden ser interesantes para como innovar en la financiación de estos proyectos de regeneración, por ejemplo. Buenísimo, Greta, cuánto para pensar. ¿Y estas inversiones en nuestra región se están viendo o es todavía algo que se ve más en Europa o quizás en Estados Unidos? Genial, sí. Para Argentina tiene una oportunidad muy grande debido a la cantidad de campos y de tierras que tiene. Y es, digamos, muchos países y empresas de quizás Europa están diciendo, bueno, quiero remover carbono. Y la realidad es que los grandes productores de esa remoción de carbono o de conservación a partir de soluciones basadas en la naturaleza están en Argentina, están en América, están en Asia, no están en Europa. Esta oportunidad de biodiversidad y de regeneración está sobre todo en estos países. Y en Argentina sí, están surgiendo un montón de nuevos proyectos súper interesantes. Ahí escuché hace un tiempo que surgió como armar una asociación de Climate Tech en Chile, y a partir de ahí con distintas organizaciones de Climate Tech de Argentina estamos armando como una nueva comunidad para empezar a fomentar también ese espacio en Argentina, empezar a buscar sinergias y potenciación entre distintos proyectos. Gracias. Están llegando ya varias preguntas, así que en unos minutos las empezamos a compartir. Tenía 2 o 3 preguntitas cortas más para hacerles a los chicos y ya les damos la palabra a todos los que van mandando. Así que muchas gracias, y si tienen preguntas, no dejen de ponerlas en el chat que las compartimos. Fabricio, de lo que has compartido, quería volver también al concepto de propósito de la compañía. Otra de las palabras junto con innovación y creo que inteligencia artificial que hemos gastado y hemos sacado con el sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando ves las compañías que realmente se están transformando, cuando ves un ADN sostenible, hay algo que tiene que ver con la visión y el propósito en el medio. ¿Qué estás viendo vos y qué tan fundamental o no es el concepto de propósito a la hora de pensar la sostenibilidad? Para mí es muy fundamental, es más, te diría que es lo más fundamental, no porque sea lo que más impacto tenga, sino porque hace de fundamento, ¿no?, a otras cosas. El propósito es muy fácil describirlo porque es algo que todos conocemos, que tenemos en la cabeza, pero muchas veces es banalizado, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pero si esto lo traducimos a una empresa es muy interesante, porque ¿cuál es el propósito de la empresa como entidad legal? ¿Por qué existe? Y hasta hace no tanto, el propósito de una empresa privada, sobre todo, es el de generar la mayor cantidad posible de valor, en sentido moneda, plata, para sus dueños, ¿no? Que para una empresa privada tradicional puede ser el dueño el que tiene toda la empresa, o para empresas públicas puede ser sus accionistas, ¿no? Cada uno tiene una parte. La razón por la que existe Apple es para traerle el mayor valor económico a todos los accionistas de Apple. Y está bueno porque en los últimos años se está un poco cuestionando ese principio tan fundamental. Y sobre todo en Francia, gracias también a Sistema B, ahora seguramente Cecilia puede aportar un poco en este tema, están poniendo
al propósito en el estatuto de las empresas sostenibles, ¿no? Acá en Francia, las empresas que nacen sostenibles o quieren transformarse de manera legal a lo que se llama empresa a misión, con misión, tiene varios requisitos, entre ellos, el primero es escribir cuál es el propósito de esa empresa. Y también, si no me equivoco, es uno de los 4 principios para que una empresa sea una empresa B. Como decía, no es algo que trae impacto directo, o por lo menos hasta ahora nunca vi un estudio que correlacione 1 a 1 propósito con más, mejor impacto ambiental o social, pero tiene para mí dos funciones súper fuertes. Uno es que ayuda como columna vertebral de cualquier estrategia a largo plazo. Cuando quizás un comité ejecutivo dice, bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos de objetivo para 2030, 2050? Pueden usar eso como la base, es decir, y armar sus objetivos corporativos alrededor, pero también está el hecho de que ayuda con el reconocimiento de esa empresa para potencial talento o para potenciales clientes. Si vos como individuo tenés un propósito explícito o implícito, pueden ser tus valores que nunca escribiste o algo que decís, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. De dos maneras, si una empresa dice, bueno, nuestro propósito es acelerar la transformación hacia la energía sostenible, como es el propósito de Tesla, va a estar más, va a ser más propenso a comprar Tesla, a trabajar para Tesla, a hablar bien de Tesla, ¿no? Y sí, creo que ese es el concepto de propósito, que todavía seguimos un poco debatiéndolo. En Argentina, por ejemplo, está siendo escrita, no sé cómo se dice en términos correctos, pero están escribiendo una ley para lo que se llaman las empresas BIC, B y C, a beneficio e interés de la comunidad, creo. Y bueno, creo que por ahora tiene una noción de propósito un poco genérica. Creo que habría que imitar ejemplos franceses, por ejemplo, para incorporarla a la legislación local. Vos sabés que te escuchaba y me resonaba hace pocos meses, visité justamente en París Schneider Electric, que es una compañía que está con todo el tema de sostenibilidad muy al frente y por ejemplo, algo que no me resultaba obvio es que tanto los sueldos como los bonos de toda la plana de líderes y directivos estaba asociado a cumplir o no con sus metas de sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de incentivos, ya no estamos hablando de algo deseable o que está bueno, sino que ya parte de tu bonus, de tu plata, de tu todo, está ligado así. Tenían como 12, ¿no? Aspectos, desde la diversidad, relaciones con la comunidad, transformación energética, como que se empiezan a medir y a impactar realmente en el negocio, pero también en el sueldo de cada uno de nosotros, si somos sostenibles o no, y es algo que aprendí justamente en esta compañía francesa. Vos recién, Fabricio, nombrabas a la ley BIC, y me parece que Cecilia Peluso nos puede ayudar a entender en qué momento está esa ley BIC en Argentina. Sí, claro, cómo no. Bueno, Martín, si querés también, ya que Fabricio estaba hablando un poco de propósito, si quieren que les cuento cuáles son las características de las empresas B y después te pongo en marco de la ley BIC, ¿te parece? Que podamos hacer así como para ir. Bueno, a ver, ¿qué significa ser B? Definitivamente las empresas B definimos un propósito. Eso, digamos, que mencionaba Fabricio en el para qué, ¿no? Peter Tara, que es cofundador de Sistema B Internacional y del Sistema B Argentina, un día, es una anécdota que siempre cuento porque a veces queda también, así como me quedó grabada a mí, a las personas que nos están escuchando,
nosotros estábamos tratando de definir este ADN que veníamos, ¿no? Pero bueno, ponerlo en palabras a veces en una narrativa no es tan simple. Y justo teníamos una reunión y vino Peter Tarak a la oficina, entonces le digo, no, Peter, mira, estamos haciendo este ejercicio de redactar el propósito. Y me dice, pero sí, redactar el propósito es muy fácil. Vos imagínate, tu compañera de acá a 400 años. Y eso a mí como que me quedó como muy grabado porque cuando hablamos de modelo de negocio, cuando hablamos de un contexto macro, ¿no? O sea, sabemos que todo va cambiando vertiginosamente. Y más allá de que, digamos, hoy podamos tener tal modelo de negocio por tal circunstancia particular, o sea, el para qué, o sea, cuál es la huella que queremos dejar en el mundo, define nuestro propósito. Entonces, primero, definitivamente definir un propósito. Respecto de los estatutos, o sea, las empresas B son aquellas que se comprometen legal e institucionalmente a tomar todas las decisiones protegiendo ese propósito. Por eso modifican el objeto social en los estatutos y se comprometen, sus accionistas se comprometen a tomar decisiones, no solamente teniendo en cuenta este éxito económico, la rentabilidad económica, sino también tomar decisiones en función de las variables ambientales y sociales por las que pasa la compañía, y teniendo en cuenta esta mirada de stakeholder, ¿no? Tomar decisiones en función de todos los grupos de interés. Y por último, y no menos importante, son empresas que se comprometen a medir y gestionar su impacto. Claro. A través del Be Impact Assessment, que es una evaluación, que es online, es gratuita, cualquiera la puede hacer, y que mide esta gestión en 5 ejes, que es gobierno, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente. Y a partir de eso, digamos, se puede generar una nueva certificación. Hay muchas empresas, la inmensa mayoría de las empresas, utiliza esta herramienta como una herramienta de innovación, y no necesariamente van hacia la certificación. O sea, de hecho hoy en Argentina, o a nivel global, hay más de 7.000 empresas B, a nivel global hay 200 en Argentina, pero eso no significa que miles de empresas estén utilizando la herramienta como una herramienta para medirse y para generar conversaciones valientes puertas adentro. Y respecto de la ley BIC, porque no me quiero ir de la pregunta, a ver, la ley BIC es, digamos, funciona en varios países, ya fue promulgada y reglamentada en países como Colombia, Uruguay, Perú y Ecuador. En Argentina, nosotros hasta el año pasado tuvimos 4 proyectos de ley BIC activos, pero hoy, o sea, 3 perdieron estado parlamentario y hoy esperan tratamiento el proyecto de la diputada Margarita Stolbizer, y este año volvió a presentar un proyecto la senadora Gladys González. En 2018 teníamos un proyecto presentado que tuvo media sanción en Cámara de Diputados, y en marzo del 2021 perdió estado parlamentario. Por eso después reflotaron 4 proyectos, de los cuales hoy está activo y vivo el de Stolbizer, y este año, bueno, la senadora Gladys González volvió a presentar un proyecto. Para mencionar un poco cómo, digamos, qué significa esto de la ley BIC, o sea, la ley BIC lo que hace es darle entidad o identidad a las empresas que justamente miden y gestionan en función al impacto que generan, ¿no? Entonces, sirve muchísimo porque les da visibilidad. En Colombia, por ejemplo, que es un país que tiene 100 empresas certificadas B, pero 2.700 empresas tienen ya, digamos, son BIC, que es beneficio de interés colectivo, que Fabricio recién mencionaba el término. Es un régimen jurídico, ¿no? Y que se adapta a la ley de sociedades de los distintos países. Pero, por ejemplo, una vez reglamentada, pues primero es, digamos, la sanción de la ley y después que se reglamente. Por ejemplo, vos decías cuáles son los incentivos, en un momento mencionabas, o cuáles son los beneficios. En Colombia, por ejemplo, todas las oficinas públicas generan acciones de incentivo que, digamos, promueven en las cámaras empresarias, y por ejemplo las empresas BIC pueden acceder a créditos diferenciales en los bancos, pueden acceder a capacitaciones y formación para su personal con descuentos, pueden, por ejemplo, cuando certifican que distribuyen utilidades para sus trabajadores, tienen beneficios tributarios.
Es decir, se empieza a generar como, digamos, una acción colectiva mucho más potente para darles visibilidad y obviamente destacarlas en función al beneficio que llevan para la sociedad y para el ambiente, ¿no? Clarísimo. Me parece que más de uno que te escucha debe querer, bueno, ¿dónde leo todo esto? ¿Cómo me subo? Bueno, vamos a pasarles varios links para que puedan ver el estado y qué se puede hacer. La herramienta que contaba Cecilia, que está online y que es completamente gratuita, donde cada uno puede medirse, no para certificarse necesariamente, pero sí para ir hacia un lugar, ¿no? Para empezar a hacer ese camino. Acá mientras hablábamos, Ariel Urcola me pasaba una nota que salió ayer en La Nación muy interesante, que también se las vamos a compartir a todos los asistentes, sobre nuevas normas para acabar con el maquillaje verde de las empresas, que justamente se están sancionando ahora en Europa, donde muchos países van a estar mucho más atentos a cómo hacer para que realmente sus negocios y su acción contra el cambio climático sea presentada de una manera más clara y donde los negocios tengan una transparencia real. Seguramente toda esa agenda, cuando empieza a surgir, empieza a permear un poco más tarde en Latinoamérica, así que vamos a tener novedades pronto de eso, así que en un ratito también se los compartimos. Hay más preguntas que empezaron a llegar y que les quiero dar, tenemos todavía unos minutitos más para compartir, y preguntan, Greta, te pregunta Natalia, con todos estos submundos de los que hablaste, se entiende que las empresas tienen mucho para incluir y armar sectores relacionados a todo lo que hablamos, que debe tener que ver con las tecnologías que nos fuiste presentando. ¿Hay alguna empresa que conozcas que lo tienen desarrollado por completo? ¿O hay ejemplos a los que podamos mirar que estén usando las tecnologías para combatir el cambio climático? Sí, ahí estuve pensando un poco a partir de esa pregunta, así como una empresa que incluya distintos, digamos, o todos los submundos es casi, digamos, utópico, ¿no? Porque cuando decía submundos me refería a que son como subindustrias dentro de la industria, ¿no? Como hoy en día pensamos la sostenibilidad y pensamos en una empresa que sea sostenible, pero bueno, eso significa un montón de cosas y que use tecnología desde distintos lugares, realmente no se me ocurre una empresa. Las empresas tradicionales suelen adaptar de una forma muy como sutil la sostenibilidad en muchos casos, ¿no? En general no es radical el cambio que se hace, sino como, bueno, adaptar un poco nuestro mismo modelo de negocio, nuestra misma forma de trabajar para que sea un poco más sostenible, ¿no? Y muchos de los productos que vemos, digamos, que se empiezan a surgir hoy en día siguen la misma lógica digamos, los negocios tradicionales, con ciertos materiales distintos, o cierto, como, digamos, algunos pequeños cambios que no cambian el modelo completo. A ver, empresas, digamos, conocidas por su foco en la sostenibilidad, se me ocurre Patagonia, por ejemplo, la empresa de ropa para outdoor de Estados Unidos, es una empresa que surge inicialmente con foco en la sostenibilidad y su modelo de negocios está enfocado en eso. De hecho, ellos tienen un libro muy interesante que se llama, no sé en español exacto la traducción, pero es como Deja a mi gente Deja que a mi gente vaya a hacer surf. Sí, entonces como que explican un poco todo el modelo de la lógica de cómo armar esa empresa, que lo recomiendo muchísimo para entender mejor este foco. Ahí quizás también sumar a Fabri o Ceci, si se les ocurre alguna otra empresa que esté usando, digamos, que sea así referente en sustentabilidad o tecnología. Sí, mientras Ceci también piensa, y si querés decir algo, se me ocurren muchos esfuerzos, quizás no 360, pero conozco muchísimas compañías en Argentina que están tratando de abordar esto desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, desde los edificios inteligentes, donde la construcción se está yendo ya a un edificio completamente amigable con el medio ambiente, en todos los sentidos posibles que eso tenga. Mucho después de las pandemias están cambiando hacia otro tipo de edificios, hacia otro tipo de ciudades fuera del centro, donde también ya se busca algo que tiene que ver con la sostenibilidad de movida. Y después hay distintas acciones con distintos tenores, ¿no? Como decía Greta, hay algunos que están con el mercado tradicional, tratando de decir, bueno, ¿cómo hago que este packaging sea más amigable? No sé, Natura, por ejemplo, tiene un ADN muy sostenible, en el cual muchos de sus packagings ya son completamente de plástico que se recuperó del océano, ¿no? Y hay todo, ya no un lema o un hecho, sino cambió el negocio. Y también trabajan con comunidades
específicas de pueblos indígenas en Brasil, donde esas personas son las proveedoras de determinadas materias primas. Digo ese ejemplo, pero hay tantos, no sé, se me ocurre ahora sí te dejo, se me ocurre ahora que fui al lanzamiento de la cebada gaucha de Maltería Quilmes, donde sacaron su primer producto social, un producto social que tiene que ver y que lo han trabajado con las mujeres que tienen comedores, para entender cómo esa cebada puede realmente cumplir un rol que no conocíamos hasta ahora. Y debe haber cientos de ejemplos. Si algo que quieras. Sí, ahí, perdón, quiero agregar una cosita. Greta, dale. Estuve hace poco en un retiro Climate Tech en Argentina, que me invitaron, digamos, distintas personas que están trabajando en esto del país. Nos reunimos un fin de semana a como debatir sobre estos temas. Y un insight muy interesante que surgió ahí es que muchas veces uno, cuando empieza a querer, digamos, o a pensar un proyecto de este tipo, piensa en cómo yo voy a resolver el cambio climático, o cómo mi proyecto va a salvar al mundo, ¿no? Y muchas veces, y lo que nos dimos cuenta es que eso genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad, de decir, bueno, ¿cómo hago para que lo mío sea más escalable, más eficiente, más? Cuando al final, al vernos entre nosotros, conectar entre nosotros, lo que nos dimos cuenta es que cada uno está agregando su granito de arena en distintos lugares, ¿no? Y no va a ser una persona o un proyecto el que salva al mundo, sino más como esta sumatoria de los distintos proyectos, las distintas iniciativas, es lo que puede generar realmente una diferencia. Eso me parece interesante como conclusión de ese fin de semana. Gracias por compartir. ¿Cecilia? Bueno, sí, la verdad es que, bueno, los ejemplos que mencionaron son los grandes ejemplos a nivel mundial, o sea, Patagonia es referente, o sea, el accionista de hoy de Patagonia es la tierra, o sea, todo va destinado a la regeneración de la tierra, todas las ganancias, y por supuesto Natura, bueno, que como decía Martu, no solamente está todo el tema del sistema de logística inversa, sino que también, o sea, generan impacto en las comunidades con las que interactúan. Acá yo creo que es importante el concepto, ¿no? Hay empresas que ya nacen con un ADN porque nacen como una solución para el mundo. Por ejemplo, Papa, Darabi, que, o sea, utilizan los desechos o los residuos para generar un producto de moda distinto, otra empresa recientemente certificada, Alpón de Ropa, que lo que hace es inclusive hackear el hábito de consumo, ¿no? En donde, bueno, hoy podemos llevar nuestra ropa, nos dan un crédito, canjearla por ropa de buena calidad o hacer un regalo. Hay otra compañía que se llama Metropalet, por ejemplo, que decidió obviamente no utilizar más pallets nuevos, sino que los reciclan, pero además tienen un modelo de desarrollo de las personas a partir de lo que hacen, reciclar, que trabajan todos con residuos electrónicos, pero lo que sí es que hay, digamos, hay empresas que ya nacen con este concepto y hay otras que se van transformando, ¿no? Y lo importante de vuelta es entender que esa transformación obviamente lleva un tiempo y que tal vez esa transformación del modelo de negocio genera que una empresa como Tonka, que originalmente fue una empresa metalúrgica y hoy es de energías renovables, en un momento se hizo la pregunta de ¿hasta cuándo voy a seguir con este modelo de negocio de la vieja economía? Que lo único que estoy haciendo a través de este modelo de negocio de la vieja economía es dañando el planeta y la sociedad. Y cómo me tomo el tiempo de revisar esa estrategia y transformarme y en qué, ¿no? Entonces siempre mencionamos también que una vez Peter Friedrich, que es copresidente del Sistema Beta, hizo un listado de los 100 problemas que tiene el mundo en una columna, en otra columna las 100 soluciones a esos problemas que tiene el mundo, en la tercera columna imaginó negocios, ¿no? que resolvieran esas situaciones, o sea, las soluciones transformadas en un negocio, y en una cuarta columna, cómo apalancar esos negocios, ¿no? Y entonces creo que, digamos, no importa de qué sector vengamos, la pregunta es, ¿qué decisiones estoy dispuesto a tomar hoy para cambiar ese mundo en el que me gustaría vivir, a pesar de que tal vez no llegue a verlo, ¿no? En mi corta vida? Bueno, ese es un tema, ¿no? Estamos tan acostumbrados a pensar el corto plazo, lo que me toca en mi rol, ni hablar de los gobiernos donde la propuesta o el aporte es de aquí a 4 años y después ya no me interesa. Entonces, esto de que quizás no lo veamos, me hiciste acordar un libro que se llama El buen antepasado, que tiene un concepto que es tener un pensamiento catedralicio, ¿no? Todo lo sostenible tiene que ser un pensamiento como hizo Gaudí, la catedral, que no la terminó de ver, y lo
está ahora presente y va a seguir presente por cientos de años, y es algo que él le entregó a la humanidad. Y muchas veces cuando hablo con ejecutivos que estamos tan anclados en el día a día en Argentina, decirles, che, ¿no tiene mucho más sentido y mucho más propósito que trates de dejar una mejor industria de la que encontraste? Que vos dentro de 30, 40 años puedas mirar y digas, che, la gente del 2023 dejó mejor la industria, no sé, del retail, dejó mejor la industria de la logística, porque hizo esto desde lo sostenible, ¿no? Y esto ya de vuelta nos saca de la urgencia y nos pone la mirada en el largo plazo. Pablo nos comparte desde Banco Galicia que ellos están haciendo líneas de financiamiento enfocadas a las empresas que mejoren su eficiencia energética, ¿no? Y pensaba en los incentivos. Eso, todos podemos incentivar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros clientes internos, a nosotros mismos, con los incentivos adecuados para accionar hacia este tipo de ser empresa. Nos quedan nada más que unos minutos y me gustaría pedirle a nuestros 3 expertos invitados, si quieren cerrar con lo que quieran, me gustaría quizás si quieren compartir cuál creen que es el desafío que viene o cómo esperan que sean los próximos años con respecto a la sostenibilidad de nuestra región. Fabricio, si querés empezar. Sí, claro. Bueno, sin irnos del tema de los ejemplos que nos están pidiendo por el chat, que creo que es un pedido súper interesante porque ayuda a la gente a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer esto yo? Sin ir más lejos, hice un proyecto con una profesora de mi universidad aquí en París, de HEC, donde juntamos y analizamos de varias maneras 100 modelos de negocios, 100 empresas, que nos parecieron que tenían un propósito o solucionaban una de las ODS de las Naciones Unidas. Es un proyecto que hicimos en 2021 con 100, pero es open source, así que ahora deben ser más y los invito, si quieren, a aportar. Puedo pasar el mail, si quieres, Martina, con el resto. El mail, perdón, el link. Y quiero focalizarme rápido en uno que me parece absurdo y genial lo fácil y lo simple que es, volviendo a lo que decía Greta, que no hay que reinventar la rueda, ¿no? Bueno, esto es de ruedas, es Michelin, Sí. la empresa que hace neumáticos, que en una categoría de productos específicos tienen, que es la categoría de ruedas para camiones con contenedor, que obviamente porque están todo el día usándose con mucho peso, se gastan muy rápido y la gente tiene que recomprarlas todo el tiempo. Dijeron, bueno, en vez de vender ruedas y que nuestro sistema de contabilidad interna sea cuántas ruedas vendimos, ¿por qué no hacemos que lo que vendemos son kilómetros de manejo? Y esto, y al mismo precio, ¿no? No queremos perder plata, pero es simplemente pensarlo de otra manera. En vez de hacer ruedas y vender ruedas, ellos hacen un servicio que es, te doy ruedas. Y esto es muy simple, pero cambia muy, muy rápido el mindset, porque ahora es un objetivo súper importante para la empresa que las ruedas duren mucho y Claro. usar pocos materiales ¿no? y generar el mayor valor posible con la menor cantidad de recursos posible. Así que Me este me encantó el parece un ejemplo. súper ejemplo. No lo Y conocía. rápido, sí, lo del futuro, yo soy una persona bastante positiva, optimista. Creo que estamos muy encaminados a solucionar este problema, sobre todo porque el mercado financiero se dio cuenta que es una enorme oportunidad y ahí es donde estamos yendo. Yo creo que la humanidad naturalmente está yendo y tendiendo a la sostenibilidad, así que no estoy preocupado si va a pasar. Una preocupación es si va a pasar lo suficientemente rápido como para que los sectores más bajos de la sociedad no sufran mucho, y eso me parece que está en duda, pero va a ser más una pregunta no de si se hace, pero de quién va a ser, cuáles empresas, cuáles países van a ser los que van a obtener beneficio de esta transformación. Y el propósito de esta charla y de todos los proyectos que podemos hacer es que la Argentina y las empresas argentinas sean parte de eso. Muchas gracias, Fabricio. Cecilia.
Gracias. Bueno, primero relacionado con lo que traía Pablo, creo que es de Banco Alicia, sí hacer una mención de que hoy hay, digamos, distintas herramientas financieras que están sumando, y un mercado de capitales que está bastante ávido de capitalizar proyectos, digamos, de la economía verde, de la economía circular, de impacto positivo, así que eso se está moviendo un montón. Así que invitadísimos hoy, por ejemplo, la semana pasada se lanzó también el Grupo Traza, que es una empresa B, lanzó una ON, mucho éxito, así que, digamos, hay mucha movida en ese aspecto, entonces invitamos y después les pasamos la información para que estén un poco más cerca de esto. Y respecto al futuro, bueno, yo voy a volver sobre un concepto que para mí es fundamental, que tiene que ver con uno mismo y con el ser, y no desde el sentido romántico, sino de verdad de pensar que si podemos reconocernos como parte del problema para poder convertirnos en parte de la solución, podemos generar esto que hablamos de ser los mejores ancestros que queremos ser para el futuro que viene, entendiendo que solos no podemos y que, digamos, cada actor de la sociedad, gobierno, empresas, organizaciones, tiene un rol fundamental en la búsqueda de las soluciones más urgentes. Y solamente, y acá voy a traer también un concepto que trabajamos mucho en el Sistema B, que es la colaboración extrema. Solamente, digamos, abriéndonos y trabajando desde la colaboración, es que esto es posible. Y entendiendo la colaboración extrema no como una necesidad de estar todos de acuerdo en el mismo momento. Leo Maldonado, un mentor chileno del Sistema B, siempre nos dice que es mejor estar de acuerdo en algunas cosas por algunos momentos, y que eso pone el problema en el centro para poder encontrar la solución por el bien común. Y no se trata de ser perfectos, y siempre decimos esta es una fiesta a la que todos y todas estamos invitadas a participar. No se trata de ser empresas perfectas, o de ser personas perfectas, se trata de ser mejores empresas para el mundo. Muchísimas gracias, Cecilia. Greta. Bueno, gracias también a ustedes. Yo un poco inspirada en lo que proponía Fabricio, siento que el gran desafío que tenemos es este cambio de foco, este cambio de mindset, ¿no? De pasar de esta sostenibilidad más marginal a una regeneración más radical. Que tenemos que lograr no quedarnos en esto superficial, ¿no? Y me imagino como pasar de hacer un packaging sustentable a no tener packaging, ¿no? Cómo cambiamos ese mindset del consumidor, de las personas, de las empresas, para no necesitar esas cosas, o incluso, no sé, de algo que es reciclable a algo que es más durable, como el ejemplo que daba Fabricio, ¿no? Cómo logramos un cambio mucho más radical. Y un poco eso es lo que nos motivó a empezar a pensar en este programa de negocios sostenibles, ¿no? Cómo generamos o brindamos estas herramientas, este cambio de foco, este cambio de mindset, para lograr pensar los negocios de una forma mucho más sistémica, si se quiere, entender como la cadena de valor de forma mucho más completa, los distintos impactos que cada una de las acciones que uno como empresa o como empleado puede generar, y empezar a encontrar de qué forma podemos ir cambiando para generar un cambio. Muchísimas gracias, Greta. Qué bueno saber que Fabricio y vos van a estar ofreciendo este tipo de programas en la UDESA. Me parece más que fundamental. Estamos todo el tiempo buscando cómo capacitarnos y entender cómo traducirle esto a nuestras empresas para que puedan entender el valor de ir por acá. Sumo un último desafío que tiene que ver con mi profesión, que tiene que ver con cómo comunicamos la sostenibilidad. Creo que este es un gran desafío. El día que le llevé a mi editor, que no lo voy a nombrar así no lo quemo, la nota esta de sostenibilidad, me dijo, qué aburrido. Así me dijo. Digo, déjamela escribir, cómo de la filantropía pasamos a la sostenibilidad, y les juro que me mandó un mensaje diciendo, yo no puedo creer cómo hiciste este tema divertido, pero funcionó, y fue un gran elogio, y realmente hay un desafío. Les quiero contar que son, cuando tocas temas de sustentabilidad, sostenibilidad de RCE, no son temas que se leen mucho en los medios, la gente no se queda ahí, no le da tiempo. Son otros los temas que traccionan, que ya se imaginarán. Entonces, ¿cómo hacemos para entender la urgencia y cómo captamos y enamoramos a los distintos públicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto realmente sea parte de la agenda de todos? Así que con esto quiero agradecerles profundamente, me encantó, aprendí, me quedo pensando en muchos temas a los tres expertos de este encuentro de Pensar e Innovar. Recuerden que este encuentro lo que hace es sacarle un ratito a la vorágine, a las elecciones, a toda la urgencia, y tomarnos 1 hora y media para pensar estos temas
y tratar de llevarlo a nuestras compañías, así que siempre estamos abiertos a temas, temáticas, expertos que quieran tratar, que nosotros los traemos y les hacemos estas propuestas cada tanto. Como les contaba Ana, en los próximos días van a recibir a todos los que asistieron un newsletter con links, notas y las cosas que fueron mencionando todos, así que muchísimas gracias a todos por haber invertido esta hora y media con nosotros, gracias al equipazo de UDESA, Ana, si querés cerrar, y muchas gracias a los 3 expertos que nos acompañaron. Gracias, Martu, y a todo nuestro panel excelente. Yo quiero reforzar esta idea desde que la universidad viene trabajando hace tiempo, desde su Centro de Innovación Social, desde la Escuela de Educación con su Cátedra de Cambio Climático, y hoy Educación Ejecutiva quiere poner este tema en agenda y empezar a tener espacios para ustedes para pensar el contenido, así que les agradecemos mucho que se hayan sumado y se hayan quedado todo este rato con nosotros, y pronto habrá más novedades, les mandamos ese news en breve. Muchas gracias a sus saludos en el chat y estamos en contacto. En breve les contamos de qué se trata el próximo, el encuentro 7, ya lo estamos craneando con Martina. Gracias a todos, buenos días. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.